la presentación les voy a compartir 4 grandes mensajes y 4 grandes retos que vamos identificando en el trabajo de protección social y gestión de finanzas públicas. Básicamente voy a tratar de responder a la pregunta ¿por qué tenemos que hablar de gestión de finanzas públicas cuando hablamos de protección social? Y hay 4 grandes respuestas a esta pregunta. La primera, recién la comentaba la directora de presupuestos, la señora Recalde, y es que la protección social es una inversión y no es un gasto. A día de hoy sabemos que la protección social tiene retornos, no solo para el individuo, sino también para los hogares. Estamos empezando a comprender que tiene retornos para el Estado a largo plazo y en el marco del programa, como veremos a continuación, estamos descubriendo que tiene efectos positivos también en términos macroeconómicos. Es decir, hacer realidad las palabras que decía la directora, la inversión en protección social es bueno para todos. Y aquí les comparto algunas evidencias recientes de literatura. Sabemos que la inversión en transferencias condicionadas, en el caso de Brasil, por ejemplo, ha tenido efectos muy positivos en salud y en educación. Sabemos, y esto data del primer programa de pensiones de Estados Unidos que cubría a militares, que tuvo un efecto positivo en la esperanza de vida. Sabemos, en un estudio bastante reciente, que los subsidios a la discapacidad tienen efectos tremendamente importantes en términos de seguridad financiera de los receptores. Sabemos que cuando a las personas les retiran sus subsidios de discapacidad, tienen muchos más problemas de pagos de sus mortgages y pierden sus hogares. Pero no solo sabemos que los programas de protección social tienen efectos en los receptores, en los beneficiarios directos, sino que tienen efectos positivos para todos los hogares. Un ejemplo muy claro y muy conocido es el caso de la evaluación de las pensiones no contributivas en Sudáfrica, donde se identificó que en aquellos hogares en los que en particular las abuelas recibían pensiones, los hijos y especialmente las hijas veían un aumento significativo en términos de educación y de salud, mejores indicadores, mejor continuidad en las escuelas, etc. Es decir, los beneficios no se limitan exclusivamente al beneficiario directo, sino a todo el hogar. En tercer lugar, y quizás menos conocidos, estamos entendiendo recientemente que muchos de estos programas, cuando los seguimos a largo plazo, somos capaces de seguir a aquellos beneficiarios que recibieron una transferencia cuando eran niños o cuando eran jóvenes, podemos seguir cómo se incorporan al mercado laboral. Y en muchos casos estamos viendo cómo esas intervenciones generan a posteriori un efecto salarial, es decir, los niños o los jóvenes que recibieron fueron beneficiarios de determinadas intervenciones de protección social, tienen un mejor nivel salarial que por tanto les obliga a pagar unos impuestos superiores que las personas que no fueron beneficiarios, hasta el punto de que en muchos casos, o en algunos casos, el Estado es capaz de recuperar vía impuestos más dinero que el que se invirtió en primer lugar. Es decir, muchos de estos programas generan un retorno puramente económico para el Estado. Mejor invertir al principio y recoger después. Y por último, y lo que quizás es la frontera en términos de investigación de cuáles son los efectos de protección social, estamos empezando a entender cuál es el potencial efecto de la inversión en protección social en el crecimiento económico. Hasta ahora no éramos capaces de medir esto. En el marco del programa hemos
tratado de responder a esta pregunta por primera vez utilizando una metodología tradicional macroeconómica que mira cuáles son los efectos multiplicadores de la inversión en protección social en términos de crecimiento económico. En todos los países donde hemos analizado, los multiplicadores son mayores a 1, es decir, por cada dólar invertido en programas de protección social, el retorno en crecimiento económico era superior al dólar invertido. Es decir, la protección social a medio plazo, estamos mirando en todos los países alrededor de 2 años y medio, genera un crecimiento económico. Curiosamente, a la vez que nosotros estábamos haciendo este análisis, utilizando un enfoque experimental, en Kenia encontraron, utilizando un programa de cash transfers, hicieron un análisis similar tratando de identificar cuál era el efecto macroeconómico localizado en Kenia y encontraron unos multiplicadores de 2.5, es decir, por cada dólar invertido en protección social se generaron 2.5 dólares de crecimiento económico. Esto, como pueden ver, encaja con las cifras que hemos obtenido nosotros en el análisis de multiplicadores de la protección social. Es decir, la inversión en protección social no es un gasto, es una inversión. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, si es una inversión, ¿cuánto estamos invirtiendo? Y lamentablemente aquí parece haber una cierta desconexión. Vemos que el gasto público, estos son datos recientes de CEPAL, el gasto público en muchos países de la región ha ido creciendo, pero digamos que muy lentamente y no de manera, no mano a mano con la evolución de la evidencia, que nos indica que la inversión en protección social genera altos retornos. Siguiente pregunta que debemos hacernos es, ¿los países pueden dedicarle más recursos? La respuesta es que en general sí. En general la mayoría de países en desarrollo hoy en día tienen cierto espacio fiscal. Tenemos que reconocer que en el contexto actual de crisis en muchos países de endeudamiento post-COVID, unido a la inestabilidad macroeconómica generada por la inflación en Estados Unidos, ajustes, etcétera, está generando un contexto macroeconómico de corto plazo quizás complejo en el que muchos países sienten limitado su margen de maniobra. No obstante, la realidad es que si vemos cuál es el esfuerzo fiscal en una gran parte de los países en los que trabajamos en el marco del programa, es evidente que hay margen. Y quizás la cuestión está en cómo se plantea una estrategia de corto plazo en el que quizás hay que tener en cuenta el contexto de inestabilidad macroeconómica y financiera y por otro lado, pero sí por el otro lado, sentar las bases de un proceso de reformas tributarias, por qué no decirlo, y de otro tipo, que generen y que ayuden a la creación de nuevos recursos que se puedan colocar en un sector que vemos que está generando retornos. Y el último mensaje, antes de entrar en los retos, es que precisamente en este contexto que enfrentamos especialmente a corto plazo, en el que de inestabilidad financiera y macroeconómica, en el que quizás no sea tan evidente qué nuevos recursos se pueden contar, estamos hablando de este mismo año, pongamos, la mejora en la gestión de los recursos, la mejora en una eficiente utilización de recursos se vuelve aún más relevante. Y aquí la gestión de finanzas públicas está en el corazón, porque precisamente la gestión de finanzas públicas apunta a la construcción de leyes, organizaciones, sistemas y procedimientos que nos ayuden a garantizar que la utilización de recursos que estamos haciendo es eficaz, eficiente y transparente. En muchos países en los que estamos trabajando, entre ellos Paraguay, ha habido importantes reformas y mejoras en la gestión de finanzas públicas. Ya se han ido dando pasos. Vemos cómo muchos países han introducido mejoras en la gestión presupuestaria, en la presupuestación por resultados. Ahora, la siguiente pregunta que debemos hacernos es ¿qué más nos queda por hacer? Y aquí es donde entramos
en los 4 retos que les quería compartir y que, como digo, tocan aprendizajes que van más allá de Paraguay, pero que quizás puedan ser relevantes en este contexto. El primer reto es cómo mejorar la conexión entre política, planeación y presupuestación y presupuesto. En muchos países nos encontramos que hay una desconexión bastante importante entre el proceso de planificación sectorial y la presupuestación. Muchos ministerios con los que trabajamos en el ámbito de protección social se embarcan en procesos de planificación de protección social, se identifican nuevos programas o expansión de programas existentes y vemos que, sin embargo, esos planes, esas estrategias de protección social no tienen su reflejo presupuestario. En parte, importante porque esos procesos de presupuestación y de planeación no están correctamente ligados. Existe en una parte importante de países, de alguna manera, una dominación de las restricciones de las fiscales que se terminan imponiendo a cualquier proceso de planificación sectorial. Puede darse el caso también de situaciones en las que la planeación se coloca por encima de todo y hay una desconexión con la discusión de políticas y, a su vez, con una desconexión presupuestaria, con lo cual estamos perdidos en una traducción en la que la política no está conectada con la planeación y la planeación no está conectada con la presupuestación. Y aquí nos tenemos que preguntar cuáles son las posibles consecuencias. Vemos en no pocos países situaciones en las que las reglas fiscales se imponen a la discusión sectorial y de necesidades de inversión en protección social, pero que al final del camino nos llevan también a un mal lugar, porque lo que termina ocurriendo en varios casos es que se están creando, dado que muchos sistemas de protección social no encuentran cabida para sus nuevos programas en el marco presupuestario, están recurriendo a fondos extrapresupuestarios. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Que estamos terminando en el peor mundo posible, en el que ni tenemos una gestión fiscal responsable, porque muchos de esos fondos extrapresupuestarios no están sujetos a los mismos niveles de control y no se contabilizan para las reglas fiscales. Y, por otro lado, estamos ejecutando El segundo es cerrar las brechas entre asignación y ejecución. En muchos países ponemos mucho énfasis en cuál es la asignación presupuestaria para protección social y en muchos casos nos estamos olvidando qué pasa después con la ejecución. En bastantes de ellos encontramos que hay una brecha bastante importante entre presupuestación y ejecución. Las razones son variadas, en algunos casos por problemas de flujo de caja, en otros casos porque se transfiere tarde, en otros casos porque no son predecibles, con lo cual los ejecutores no saben comprometerse y para cuando comprometen el gasto es demasiado tarde. En otros casos por falta de capacidad instalada. Por diferentes razones. Lo cierto es que aquí les compartí algunos datos para que vean la brecha importante que hay entre las proyecciones en azul, las asignaciones presupuestarias en rojo y el gasto. Este es en el caso de Mozambique, datos de transferencias sociales. Si queremos mejorar en la gestión de finanzas públicas, tenemos que apuntar a reducir estas brechas.
Y estas brechas se reducen mejorando la previsión de flujos de caja, mejorando capacidades de ejecución, etc. En tercer lugar, este es un reto bastante común que encontramos, es que tenemos serias dificultades en dar seguimiento a la definición que hacemos de protección social en términos políticos, a darle su seguimiento en términos de gasto. Tenemos un problema para dar seguimiento horizontal a través de ministerios, dado que la política de protección social normalmente cuenta con intervenciones, con programas que se colocan debajo de distintos ministerios y en diferentes agencias de seguridad social. En el caso de Paraguay, tengo entendido que es aún más complejo porque en la parte contributiva estamos hablando de muchas cajas distintas y más IPS, con lo cual la complejidad es aún mayor. En muchos países tenemos una desconexión entre la definición programática de protección social y que el propio gobierno no es capaz de reportar cuál es el nivel de gasto, porque no tiene capacidad para unir y seguir cada una de esas diferentes piezas A, B, en este dibujo el programa B no sería de protección social, ilustrando que el Ministerio de Educación tiene unos componentes que no son de protección social y otros que sí lo son. Entonces exige hilar más fino para ser capaces de capturar qué programas son de protección social, tal y como el propio país ha identificado. En el caso de Paraguay sería, en la definición de la política de protección social, cuáles son esos diferentes elementos que hay que agregar para poder dar seguimiento en términos de gasto. Pero no solo tenemos un problema de seguimiento horizontal, sino que también tenemos un problema de seguimiento vertical. En países donde hay un nivel de descentralización importante, los ministerios muchas veces solo son capaces de reportar cuánto dinero transfieren a los gobiernos locales. Pero en los casos en los que los gobiernos locales tienen flexibilidad para adicionar recursos propios con tributos que ellos recogen o con otro tipo de transferencias con las que ellos pueden contar para complementar las políticas de protección social, en muchos de esos casos el nivel central no sabe cuánto es lo que las provincias o los estados están gastando de manera efectiva. Con lo cual, cuando tratamos de responder a la pregunta de cuánto se está gastando de manera efectiva a nivel subnacional, en muchos casos los propios ministerios no pueden respondernos, porque no tienen la potestad de exigir una información que vaya de abajo hacia arriba, de que las autoridades subnacionales les comuniquen cuál es el monto efectivo que se está gastando en el programa A. Lo único que saben es cuánto ellos les dieron bajo el programa A. Pero en los casos en los que tienen flexibilidad, no sabemos cuánto más se está poniendo. Con lo cual, tenemos un problema de falta de consolidación vertical en los gobiernos provinciales e incluso municipales, que en muchos casos tienen sus propios fondos que pueden adicionar, y tenemos un problema de falta de consolidación entre diferentes programas y la parte contributiva. Y el último reto, y aquí ya termino, es cómo en la lógica de la presupuestación por resultados somos capaces de vincular objetivos, indicadores y metas. Y aquí, un poco por curiosidad, aunque está en francés, pero solo para que vieran que es un documento oficial, les pongo el ejemplo de un programa, el programa 157 de Francia, que es un programa especialmente targeteado para personas con discapacidad, que tiene, y ahí tienen los resultados. Este es el reporte oficial que hace el Ejecutivo a la Asamblea Nacional Francesa como un anexo a la Ley de Presupuestos. Por el marco de presupuestación por resultados, el Ejecutivo está obligado a reportar a la Asamblea Nacional cómo evoluciona el cumplimiento
de los indicadores y de las metas establecido en este programa. Aquí pueden ver perfectamente cuál es la estructura de resultados, de objetivos, perdón, de indicadores y también de cuáles son de las metas que están establecidos para el año 2023. Por poner un ejemplo, en el caso del programa 157, el gobierno francés determina que tiene que haber un porcentaje, o que se busca como objetivo, que haya un porcentaje de personas que reciben subsidios a la discapacidad que participan en el mercado laboral, ya sea en empresas estándar como en centros especializados de contratación de personas con discapacidad. El programa 157 está obligado por la normativa a informar y a reportar a la Asamblea Nacional cuál es la evolución de ese porcentaje que está, como ven ahí, alrededor del 10%. Es decir, pueden ver esa estructura de presupuestación por resultados en concreto y, importante, de rendición de cuentas a la Asamblea Nacional sobre su cumplimiento. Y aquí es donde es importante, obviamente, que estos indicadores y estos objetivos, para empezar, estén estrechamente atados con la política. Si no, vamos a tener una planeación que no tiene una conexión con la política, volviendo al punto anterior. Así que estos son los principales elementos que les quería compartir y que me gustaría resumir y que espero que puedan nutrir las conversaciones posteriores. En primer lugar, subrayar una vez más que la protección social es una inversión y no es un gasto. Hemos visto que es una inversión a nivel personal, a nivel de hogar, a nivel de Estado y a nivel macroeconómico. En segundo lugar, que hay espacio fiscal y que si los países quieren buscar cómo ocupar ese espacio fiscal, necesitan crear hojas de ruta que apunten a la consecución de nuevos recursos. Y por último, la mejora en la gestión de finanzas públicas y protección social nos obliga a acercar política, planeación y presupuestación. Nos obliga a reducir brechas presupuestarias y ejecución y, por último, nos obliga a capturar el gasto vertical y el gasto horizontal. Muchísimas gracias y espero que la conferencia sea exitosa.